Capítulo 53. Michelle corría sin mirar atrás y agarraba de la ropa al niño maniatado para ayudarle a mantenerse junto a ella. Tropezaban con frecuencia, pero no se detenían por miedo a desperdiciar unos segundos que podían ser fundamentales. Michelle ni siquiera se había querido entretener en liberar al chico de sus ataduras, tan solo le había quitado la mordaza para facilitar su respiración. El resto lo haría más tarde. Todo podía esperar a cambio de la supervivencia. Ellos seguían corriendo, buscando con desesperación un lugar en el que esconderse antes de que aparecieran los espectros. Si para entonces aún continuaban a la vista, ya nada se podría hacer. Su fuga se convertiría en un simple testimonio, un gesto de resistencia tan baldío como los enérgicos movimientos de un pez sacado del agua. Pero de momento eso no había sucedido, y estaban a punto de llegar hasta unas rocas grandes tras las que podían esconderse. Michelle todavía albergaba esperanzas que aumentaban a cada paso. La imagen de su casa, de su familia y de sus amigos volvía a darle fuerzas. También el recuerdo de Pascal, con su semblante dubitativo de niño que no se atreve a soñar, un rostro vulnerable que siempre había despertado en ella una agradable ternura. Los dos alcanzaron al final la roca y se quedaron tras ella, recuperando el resuello después de aquel esfuerzo. La primera intención de Michelle había sido llegar hasta una nube negra que podía ocultarlos con su bruma densa, pero estaba más lejos, suponía demasiado riesgo. Era preferible desaparecer ya del campo de visión de los esqueletos. La chica intentó entonces ocuparse de las ligaduras que inmovilizaban los brazos del niño, pero, sin herramientas, lo único que logró fue aflojar la presión de aquellas cadenas y cuerdas. «Ahora no podemos hacer ruido», le dijo ella. «Luego lo volveremos a intentar, ¿vale?» El niño asintió. Michelle aún no había escuchado su voz desde que compartía con él aquella pesadilla, pero lo entendió viendo su semblante conmocionado. Estaba aterrado. Lo abrazó, en un intento de infundirle el calor que aquel mundo de tinieblas perpetuas arrebataba sin compasión a cada segundo. El chico mantuvo, sin embargo, su frialdad en la piel. «Me llamo Michelle. ¿Y tú?», preguntó ella, procurando humanizar aquellos instantes de precario sosiego. Él la miró, dispuesto a contestar a pesar de que en sus pupilas solo se leía un mensaje. «¿Tú me puedes salvar? ¿Me puedes llevar a casa?» «Mark». «Muy bien, Mark. Ahora vamos a esperar sin hacer ruido, hasta que pase el peligro y podamos continuar, ¿vale?» «Vale». Él no dijo nada más. Michelle se giró con la intención de abandonar la pose de tranquilidad que había adoptado para serenar al niño. En realidad, estaba muy asustada. Contemplando la vasta perspectiva de aquella planicie abombada cuyo horizonte se perdía en la noche, se dio cuenta de que, incluso si conseguían despistar a los esqueletos, resultaba casi imposible sobrevivir en aquellas condiciones, sin alimentos ni agua, perdidos en un lugar cuyos límites podían encontrarse a miles de kilómetros de distancia. A saber que otros peligros desconocidos acechaban en la penumbra. Poco a poco, Michelle iba adquiriendo conciencia de que su prometedor plan solo constituía un punto de partida. ¿Se había dejado llevar por un miedo irracional? Bien, ya habían escapado. ¿Y ahora qué? Si no encontraban ayuda en pocas horas, lo que se le antojaba inverosímil en aquel lugar, su muerte sería inevitable. Desaparecerían para siempre, engullidos por la noche eterna que envolvía aquella tierra olvidada. Michelle imaginó la escena, ambos de la mano, el niño y ella, caminando sin volver la vista atrás hacia una negrura espesa, silenciosa, que los iba absorbiendo paulatinamente, desdibujando sus contornos hasta devorarlos por completo. Después, nada. La oscuridad de siempre, inalterable. El mismo paisaje y, en su seno, dos existencias que se desvanecían hasta adquirir la naturaleza etérea de un recuerdo. ¿Cuánto tardarían en ser olvidados? Las lágrimas se deslizaron por su rostro. Por eso se negó a volverse. Se negó a ofrecer a aquel niño que ahora dependía de ella un rostro que habría masacrado su esperanza, cuando no tenían nada más. Mientras llegaban hasta ellos los primeros sonidos de los espectros que merodeaban buscándolos, Michelle se preguntó si no habría condenado a aquel chico a una suerte peor al arrastrarlo en su propia fuga. Cada vez se escuchaban más ruidos amenazadores, gemidos, susurros siseantes, chasquidos de huesos. Los monstruos, en su rastreo, se iban aproximando. Michelle y Mark contuvieron el aliento, pegándose a las rocas hasta parecer sombras de su propio relieve, en un inconsciente pero eficaz mimetismo. Los pensamientos habían terminado, para dar paso a la angustia. Marcel contempló desde la ventana de su habitación del hospital cómo la luz del sol iba bañando las calles de París conforme la mañana avanzaba. A pesar de su validez invernal,
Agradeció que el resplandor matutino que ahuyentaba la oscuridad. Incluso las sombras de los edificios parecían rehuir la luz al ir encogiéndose, agotándose en sí mismas por efecto del movimiento solar. El forense volvió a la cama para vestirse. Aún quedaban varias horas para que le dieran el alta, pero no estaba dispuesto a esperar. Tenía una misión trascendental que cumplir. Al menos no lo habían conectado a ningún gotero, lo que facilitaba aquella pequeña travesura con apariencia de fuga. Marcel Laville consultó su reloj. No quería que Wagner recuperara sus fuerzas en el depósito de cadáveres, y cada hora que transcurría, el tejido no muerto del vampiro se iba regenerando, aunque las balas de plata alojadas en el cuerpo del monstruo retrasarían el proceso. Marcel se daba prisa. Solo podría terminar con aquella bestia de una vez por todas si lo sorprendía débil y a plena luz del día. Las circunstancias eran, por tanto, ideales. El forense se dirigió a la puerta de la habitación y, antes de girar el picaporte, dedicó unos segundos a serenarse y a preparar un caminar normal que no levantara las sospechas ni de las enfermeras ni de los celadores. Después salió al corredor y, minutos más tarde, atravesaba la puerta principal del hospital. En cuanto pisó la acera, se apresuró a llamar un taxi. Se encontraba demasiado débil y tenía demasiada prisa como para malgastar sus energías caminando. Tardaron alrededor de 20 minutos en llegar al Instituto Anatómico Forense, lo que no era demasiado teniendo en cuenta el tráfico de la ciudad un sábado por la mañana. El guardia de seguridad le franqueó la entrada en cuanto reconoció al doctor Laville, mientras lo saludaba con cordialidad. «Buenos días, Edgar», respondió Marcel con la mayor normalidad posible. «Vaya mala cara que trae. ¿Le toca guardia hoy, doctor?» Lo cierto era que no. Un compañero forense estaría a punto de llegar. Marcel no se molestó en mentirle, pues enseguida quedaría en evidencia y sería peor. «No», contestó sin detenerse, «pero tengo trabajo pendiente que quiero terminar». Marcel había sido rigurosamente sincero. A eso venía. A terminar un trabajo. Además, como director del centro, no necesitaba dar más explicaciones. Al ser sábado, el escaso personal de guardia permanecía en una sala de estar aguardando por si había alguna emergencia. Aquello le facilitaba las cosas, pues no se cruzaría con nadie salvo que hubiese alguna muerte durante la mañana y se activara todo el protocolo establecido. Ya en su despacho, Marcel se puso la bata verde, cogió sus utensilios y bajó por la escalera más próxima hasta el sótano donde se ubicaba la cámara frigorífica en la que se conservaban los cadáveres. Una vez allí, cerró con llave la puerta de aquella sala y, acto seguido, sin perder el tiempo, llegó hasta los cajones metálicos que guardaban los cuerpos. Fue leyendo los nombres de los restos contenidos en cada compartimento hasta localizar el que buscaba: Alfred Wagner. Marcel tiró del asa hasta dejar por completo a la vista el cuerpo desnudo del vampiro, de piel blanquísima en la que se distinguían los orificios de las balas, algunas quemaduras, y la herida producida por el filo de su espada japonesa. «¿Cuántas veces has muerto ya, criatura?», susurró, solemne, mientras se preparaba para el ritual definitivo. No había señales de arañazos en las paredes metálicas que rodeaban el cuerpo. Wagner todavía no había despertado. Continuaba en estado letárgico, nutriéndose de su propia podredumbre para poder emerger de nuevo desde la oscuridad ignota del más allá. El forense interrumpiría aquel proceso maligno, cortaría de raíz la epidemia vampírica que podía producirse en el mundo a partir de aquel primer ser. La semilla del mal. Marcel colocó la estaca de madera sobre el corazón de Wagner y alzó el brazo para descargar con todas sus fuerzas la pesada maza que sujetaba. La calma se mantenía. En aquel momento, una voz llegó hasta el forense desde el otro lado de la puerta de la sala. «Marcel, ¿estás ahí?» «¡Mierda!», pensó el aludido, deteniendo en el acto el inminente golpe al escuchar la voz de su colega, Thierry Darquet. «Oh, hola, Thierry». Su tono sonó más tenso de lo que pretendía. Ya estaba sudando. «¿Qué haces aquí?», preguntaba el otro. «Hoy no te tocaba». Marcel resopló, agobiado, todavía encima del cuerpo congelado de Wagner. «Ya lo sé, pero tenía que acabar algo. Luego te veo». La puerta de la sala emitió un quejido y su picaporte giró. Darquet estaba intentando entrar. «¿Te has cerrado con llave?». Marcel maldijo en silencio antes de responder. «Es que no quiero que me interrumpan». Confió en que captase la indirecta. «Termino enseguida». «Vale, vale». Un ligero asombro delataba el acento de su compañero, que tampoco podía insistir más dado que Marcel era, en definitiva, su jefe. «Luego nos vemos». Marcel se volvió hacia el cadáver del vampiro. A pesar de que su apariencia pacífica no se había alterado, algo era diferente. No había duda.
Ahora, una de las manos del monstruo agarraba sobre su pecho la punta de la estaca. A Marcel le dio un vuelco el corazón, algo que a buen seguro aquella criatura podía percibir. El cadáver de Wagner, o de Luc Gauthier, acababa de abrir los ojos. Los minutos transcurrían y los dos empezaban a sufrir calambres por tanta inmovilidad, pero aguantaban, resistiéndose al abatimiento de la rendición. Michel y Max seguían vivos. Habían soportado momentos de gran tensión, percibiendo cómo las siluetas encapuchadas de los esqueletos avanzaban esquivando la roca que los guarecía de modo milagroso, manchas borrosas que se desplazaban, sinuosas, entre las depresiones del terreno. Sin embargo, ellos habían reunido la fortaleza suficiente como para permanecer inmóviles ante la amenaza, a pesar de su asfixiante cercanía. Y eso les había salvado la vida, al menos de momento. Michel todavía esperó mucho, incluso cuando ya los espectros estaban lejos. De hecho, no se concedió ni un instante de relajación hasta que los resplandores de las antorchas que portaban aquellas criaturas quedaron por fin fuera de su visión. Solo entonces se dejó caer al suelo, exhausta. El niño la imitó, tragando saliva. Había faltado muy poco. Michel le acarició el pelo en un ademán cariñoso, una leve recompensa por su valentía, que provocó que él se apartara de un respingo, trémulo, huyendo de cualquier posible contacto. Michel comprendió aquella reacción y se dedicó a observar el panorama que los envolvía. Todo ofrecía un tinte tétrico, pero ella, fiel a su espíritu siniestro, supo apreciar cierto romanticismo en la escena. Estaban siendo perseguidos como si ellos fueran los monstruos, configurando una ambientación gótica cuyos ingredientes le recordaron a la novela de Frankenstein. La noche, las antorchas, el acoso furibundo, el acorralamiento en medio de una naturaleza adversa, la soledad, la rebeldía quizá inútil y la inexorable llamada de la muerte. Todo rezumaba una intensidad sofocante, irrespirable. El conjunto, sin embargo, resultaba bello, la intrincada belleza estética de una armonía en el horror. Michel habría deseado asistir a aquella escena como simple testigo de una ficción y así poder disfrutarla, pero se encontraba inmersa en ella, buscando una salida que le permitiera huir, y así resultaba imposible advertir hermosura en el paisaje. La vida no siempre depara el cumplimiento exacto de los sueños. En ocasiones, el destino los pervierte, los adultera transformándolos en pesadillas. Solo los muy observadores son capaces de atisbar en ellas la semilla de lo que una noche soñaron, pero entonces ya es tarde para rechazarlas. Había que tener cuidado con lo que se deseaba. Michel, con aquel sufrimiento atroz, estaba obteniendo un conocimiento sobre la oscuridad que nunca habría osado anhelar, y eso tenía un precio que solo ahora descubría. Suspiró. Ya tenía más que suficiente con todo lo que le había pasado, no necesitaba más dosis de negrura. Recuperando el aliento, decidió asomarse más allá de la roca. En cuanto lo hizo, una mano se cerró sobre su boca, ahogando su grito. La cabeza le empezó a dar vueltas. Fue cuestión de décimas de segundo, pero lo suficiente como para que intuyera que su fuga había terminado. Demasiado pronto. Siempre es demasiado pronto para morir. O quizá no. ¿Qué destino espantoso le aguardaba al cabo de aquel trayecto infernal que parecía conducir a las mismas entrañas de la noche? Michel no llegó a percatarse de que los dedos que cerraban sus labios tenían carne y piel. No podía ser uno de aquellos espectros, algo que ella, anulada por la decepción, apenas podía concebir ya. Antes de que pudiera hacer nada, fue empujada de nuevo tras la pared de piedra, aunque en esta ocasión su captor la acompañó con el cuerpo pegado a ella. El niño, aún maniatado, dándose cuenta entonces de lo que ocurría, abrió mucho los ojos, víctima del pánico que le producía cualquier novedad, por muy humana que pareciese. Pascal se apresuró entonces a descubrir su identidad ante Michel. Aguantando a duras penas las lágrimas de la emoción, fue soltando la mano que todavía impedía a Michel hablar, convencido ya de que ella no gritaría. Cualquier sonido que rompiese la quietud inerte de la noche alertaría a los espectros, que podían regresar para reanudar su batida en esa zona. Pascal. Michel no conseguía hablar. Acababa de reconocer a su amigo bajo la capa de mugre, sangre seca y ropas destrozadas. Rompió a llorar y se abrazó a él con una fuerza desgarradora, asediada por la temible idea de perder aquel maravilloso jirón de su antigua vida. La presencia de su amigo no tenía ningún sentido, pero le dio igual. Podía ser una alucinación por su ansiedad o un mero espejismo producido por la demencial oscuridad. Daba igual. Aquel instante feliz, por fugaz que fuese, tenía un valor incalculable. Resplandecía. Por fin algo brillaba en aquel mundo apagado.
Michelle. El chico también lloraba, unidos los dos en aquel abrazo intenso que ninguno se atrevía a interrumpir por miedo a romper la magia que los envolvía. Tranquila, he venido a buscarte. No te dejaré aquí. Ella levantó la cara, sus mejillas húmedas, y ambos fueron aproximando sus miradas. Habían olvidado por un instante el peligro que los rodeaba, convertidos en una isla de calor en medio de la frialdad que barría el terreno. Michelle lo acariciaba, sintiendo su tacto ardiente, su aliento, sus latidos. No hubo preguntas en sus pupilas, solo un intenso abrazo que ambos necesitaban. En aquel momento nada era más importante que aquel gesto. El niño lo observaba todo como hipnotizado, y la apariencia bondadosa de la escena le transmitió una serenidad cálida. Apoyando la espalda en la roca, mantuvo, sin embargo, su actitud vigilante, su joven semblante de fugitivo. La extrema debilidad que todavía presentaba Vagni y su propia intuición de la luz diurna no permitían al monstruo emitir sonido alguno, solo enfocar con sus calculadoras pupilas de reptil a su ejecutor. Pero lo hacía con tal intensidad que Marcel empezó a percibir como el frío esencial de aquella criatura no muerta se iba introduciendo en su cuerpo, con la lentitud pastosa de un veneno. Aún así se mantuvo firme, sin desistir de su cometido. Ya le había concedido demasiadas oportunidades. Recordó que nunca hay que mirar a los ojos a un vampiro y, obedeciendo aquella cautela, se centró en su misión. La punta de la estaca dejó entonces de apoyarse en el pecho del vampiro, lo que detuvo por segunda vez el golpe de la maza. Marcel observó, atónito, como la mano de Vagni había logrado levantar la estaca unos centímetros y la sostenía en el aire a pesar de los esfuerzos del forense para volver a bajarla. Sin soltar el palo, Marcel contempló aquellos dedos largos, de apariencia marmórea, enroscados como serpientes en la afilada punta de madera de aquella herramienta letal. Marcel arrancó la estaca de aquella mano muerta que la atenazaba, y junto con la maza la depositó en una mesa próxima. A continuación, extrajo de su bolsillo un puñal de plata. «No vas a seguir incordiándome, criatura del mal», retó, iniciando la cuchillada. De un golpe certero, la pequeña hoja de plata atravesó la palma de la mano del vampiro, que esta vez gimió de forma casi inaudible. No hubo sangre, claro, pero el brazo recuperó el estado inerte que le correspondía. Marcel Laville alcanzó sus herramientas de nuevo y se inclinó sobre el cadáver del vampiro para culminar la ejecución. La fiera continuaba con aquella desconcertante mirada de odio, de un violento vigor que no se apagaba. Tampoco pestañeaba. Parecía pretender grabar a fuego cada rasgo del semblante del forense para recordarlo milenios después, cuando se volvieran a encontrar. Marcel ignoró aquella amenaza, empujando con todas sus fuerzas para compensar la débil oposición que ahora ofrecía el otro brazo del vampiro. Poco a poco, la resistencia de Vagni fue cediendo y la estaca volvió a apoyarse en el pecho del monstruo. La agresividad fiera del vampiro se veía cautiva en un cuerpo demasiado dañado para responder a sus instintos. Vagni era, por fin, vulnerable. Marcel alzó su maza. En el gesto maléfico del monstruo, el médico creyó detectar un nuevo ingrediente: la impotencia. Aquello le satisfizo. Así comprobaría aquel engendro, en su carne muerta, la misma indefensión que habían sufrido sus víctimas humanas. La justicia se tomaba un plazo para intervenir, pero era tan inexorable como el propio transcurso del tiempo. Marcel Laville, entonando una oración, dejó caer su brazo armado. La maza se precipitó con rotundidad y chocó contra el tronco de la estaca, que se introdujo varios centímetros en el cuerpo del vampiro. La criatura se arqueó de forma tan brutal que todas sus vértebras crujieron. Aulló, dirigió hacia el forense su aliento sibilante, empezó a echar espuma por la boca. Pero no pudo hacer nada más. Marcel, consciente de ello, se mantuvo en su posición, inflexible. Era el guardián de la puerta y aquel ser del Averno constituía todavía un serio peligro. El sudoroso forense volvió a golpear. La estaca continuó empalando el corazón del vampiro sin compasión. Pronto, los movimientos convulsos de Vagni se fueron amortiguando hasta que aquel cuerpo mancillado quedó quieto, inerte, con la estaca erguida como un mástil sobre su pecho. Entonces, Marcel asistió a una curiosa transformación. Pasó de tener delante el cadáver del profesor Vagni a tener el cuerpo de un desconocido. «Luc Gautier, supongo», adivinó con cierta sorna. «Encantado». Marcel no pudo evitar pensar en el verdadero profesor Vagni, un pobre hombre asesinado solo para ser suplantado. A saber qué habría hecho el vampiro con su cuerpo. El forense no se entretuvo y reanudó el ritual. Lo siguiente era decapitar aquel cuerpo,
lo que llevó a cabo con el instrumental adecuado. No en vano era médico, estaba en su terreno. Minutos después, y soportando entre mareos el dolor creciente de sus heridas sin cicatrizar, Marcel Laville arrastraba aquel cadáver mutilado fuera de la cámara frigorífica. Lo apoyó en la pared, junto a la puerta de la sala. Necesitaba comprobar si tenía vía libre en los corredores antes de salir con aquellos restos. Se proponía llevarlo hasta un cercano horno crematorio, para realizar la última fase del proceso matavampiros, la incineración. Nadie se interpondría en su camino. Ya no. No había tiempo para preguntas, algo que los tres entendieron sin necesidad de aclaraciones. Cuando estuvieran a salvo podrían hablar sin prisa, pero, por el momento, la incontenible curiosidad que sentía Michelle tendría que esperar. Ella acató de muy buen grado aquel ínfimo precio frente a lo que suponía el encuentro con Pascal. «Os he visto correr justo antes de que desaparecierais», dijo Pascal, explicando al menos su repentina presencia. «Y ha sido una suerte, porque si no habría sido imposible encontraros. Os he seguido hasta ver dónde os ocultabais, pero como ya venían los espectros, no he podido alcanzaros, y he tenido que esconderme también. He estado esperando hasta que se han alejado. Si os llegan a localizar, no me habría quedado más remedio que intervenir. Por suerte, no ha hecho falta, pero ha sido una espera horrible, de verdad, horrible». Pascal hablaba a toda velocidad hasta que sus pulmones, vacíos, le obligaron a detenerse. Michelle había sentido, impresionada. No podía ocultar un pasmoso asombro teñido de admiración, pues ella siempre había valorado mucho la fidelidad. En eso consistía la amistad, aunque no esperaba de Pascal una reacción así. ¿Aquel chico tan enérgico era Pascal? Se le hacía raro no imaginarlo dudando hasta el final. ¿Se habría enfrentado por ella a aquellos monstruos? La respuesta a aquella cuestión estaba clara, puesto que él ya había llegado hasta allí para encontrarla. Michelle sonrió, consciente de lo sentimental que resultaba aquella situación. En otras circunstancias le habría parecido sumamente cursi incluso, pero experimentarlo lo cambiaba todo. Vivir lo cambiaba todo. Aquellas reflexiones le trajeron a la cabeza la proposición que Pascal le había hecho pocos días antes de que la secuestraran, pero Michelle no se sintió con fuerzas para sacar el tema en aquellas circunstancias. Ya habría tiempo de hablar de ello. En eso confiaba, ahora que empezaba a vislumbrar de nuevo un futuro. Ella continuó observando, impactada ante el aspecto castigado y miserable que presentaba su amigo, y que delataba el azaroso viaje que había sufrido para llegar hasta aquel remoto enclave. Los ojos de la chica se posaron en la daga que pendía de la cintura de Pascal. Todo seguía siendo muy raro, aunque desde luego la situación había mejorado mucho. Michelle quería hacerle 1000 preguntas. ¿Dónde estaban? Si era todo una pesadilla, o cómo podían existir seres como su secuestrador o los esqueletos vivientes. Pero formuló un único interrogante. ¿Y has venido aquí tú solo? Pascal frunció los labios. No, respondió, sin ánimo de entrar en muchos pormenores. Me ha guiado Beatrice. La conoceréis enseguida. Hemos quedado en encontrarnos cerca de aquí. Vamos, no perdamos más tiempo. Michelle asintió con la cabeza ante la novedad femenina. Pascal, por su parte, notaba el tacto frío del amuleto sobre su pecho, lo que probaba que el mal seguía cerca. Como siempre. Él es Mac, anunció Michelle, ajena a aquel detalle, señalando al niño. También lo traían prisionero. Viene con nosotros. No te importa, ¿verdad? Pascal se presentó, con una sonrisa demasiado tensa para resultar natural. Tensa por la urgencia que lo dominaba y porque no había contado con más obstáculos para el regreso. Tener que cargar con otra persona, mucho más si era un niño, podía dificultar el camino de vuelta ya de por sí complicado. No, solo estaba dispuesto a ofrecer un billete de retorno y era para Michelle. Había sufrido demasiado como para mostrarse generoso a aquellas alturas. Estaba harto de arriesgar. La chica leyó aquellos recelos en su semblante. No podía dejarlo con esas criaturas. Se defendió mirándolo a los ojos. Nos iban a matar a los dos. Seguro. Pascal no alteró su gesto preocupado, pero, cautivado por ella, con la fuerza acumulada de los días de ausencia, se sintió incapaz de manifestar su desacuerdo. Además, la presencia física del niño hacía todavía más difícil la renuncia del viajero a llevarlo con ellos. No podía oponerse a la nueva incorporación delante de él, aunque tampoco olvidaba el penoso final del prisionero de la Inquisición que los había acompañado por el cauce del tiempo. Se aproximó a Mac con cierta resignación, desenfundando su arma. No temas, aclaró, sorprendido por la reacción sobrecogida del chico.
Voy a soltarte. Mac cerró los ojos, casi incapaz de mantenerse quieto conforme Pascal se inclinaba sobre él. No logró mostrar una actitud más colaboradora. Temblaba de forma incontrolada ante la proximidad del filo de la daga, envuelto en un pánico íntimo del que nadie habría podido apartarlo. Con un chasquido, las cadenas y las cuerdas cayeron, humeantes. Mac se apartó de inmediato y empezó a frotarse los brazos, entumecidos por las horas de presión. El chico susurró un gracias inaudible. Vamos, concluyó Pascal dirigiéndose a su amiga, conciso. Deprisa. En su insistencia había implícita una invitación al niño. Michelle esbozó una sonrisa agradecida y se giró hacia Mac. Hay que moverse, chico. ¿Estás preparado? Sí. Pues vamos allá. No hay que hacer ningún ruido, recordó Pascal mientras tanteaba su talismán, que no había reducido su frialdad. O lo pagaremos. Daphne se había dado mucha prisa en salir del hospital. Poco después contemplaba los rastros del registro de la policía, paseando nerviosa por el desván de los Marceau. Procuraba no hacer ruido, ya que había ignorado la cinta que prohibía atravesar la puerta de aquellas dependencias abuhardilladas mientras se prolongasen las investigaciones. Al menos, aquel aviso policial impediría que la familia propietaria subiese hasta allí y la sorprendiese junto al arcón medieval. Algo es algo, se dijo la vidente, rogando para que no surgiese de improviso algún agente, quien sí podría hacer caso omiso de la prohibición. La bruja miraba aquel enorme baúl de aspecto sobrio que ahora custodiaba, sonriendo a pesar de su creciente ansiedad. Pensaba en la cantidad de personas que la pasada noche había estado al lado de aquel antiguo mueble, lo había tocado, abierto, sin sospechar siquiera su verdadera naturaleza. Esa era la mayor protección de la puerta oscura, su apariencia inofensiva, su mimetismo cotidiano, además del guardián. Daphne todavía estaba impresionada por su inesperada aparición. Se trataba de un clan discreto en extremo, hasta el punto de que todos los iniciados en lo esotérico estaban convencidos de que se trataba de un simple mito. No obstante, la realidad había demostrado que no era así. Lo que ocurría era que el guardián de la puerta oscura intervenía cuando la amenaza se materializaba, y solo entonces. Aunque había estado a punto de no ser suficiente para frenar al vampiro. Nunca hay que subestimar el poder del mal. La vieja Daphne consultó su anticuado reloj de cadena. Se acercaba la hora de comer. El tiempo iba transcurriendo sin noticias de Pascal. Dominique había enviado un SMS desde el móvil de su amigo a los padres de este para ganar tiempo. Pero si Pascal no daba señales de vida a la hora de la cena, su familia no se conformaría con escuchar a Dominique o con recibir mensajes. Y todo se complicaría hasta un punto insostenible. No obstante, lo que más preocupaba a la bruja era la ausencia de noticias en sí, la falta de información en torno a Pascal. ¿Por qué el viajero no se ponía en contacto con ella, como había hecho en ocasiones anteriores? La vidente había intentado tomar la iniciativa en ese sentido, pero el viajero se debía de encontrar a una distancia tan inconmensurable que la energía de Daphne no era suficiente para llegar hasta él. Así que lo único que quedaba por hacer era esperar. Esperar junto a la puerta oscura, con la impaciencia solitaria de una madre ante el retraso del hijo. La vigilia de una madre. Quizá por eso no había perdido en ningún instante la esperanza de volver a ver a Pascal y de conocer a Michelle en persona. No corrían. Era preferible avanzar despacio, agachados, sin delatarse. A pesar de la ausencia de movimiento cerca de ellos, no debían olvidar que se encontraban en territorio hostil. Cualquier error desembocaría en un nuevo hostigamiento de los espectros, que no estarían dispuestos a perderlos otra vez. Constituían un plato demasiado suculento. Además, ahora que seguían una ruta distinta a la marcada por la piedra transparente, la atracción del núcleo del mal frenaba sus pasos como la resaca de un oleaje tormentoso. Aunque al principio dudó, Pascal distinguió pronto la hondonada elegida como lugar de reencuentro con Beatriz. Confió en que no le hubiera ocurrido nada al espíritu errante. No podían permitirse bajas. Es ahí, señaló el chico, ansioso porque los tres dejaran de estar tan expuestos a los peligros de aquella planicie deformada. Rápido. Michelle y Mac obedecieron, y en un par de minutos ya se dejaban caer por la diminuta ladera de la depresión indicada por Pascal. En su agrietado fondo, la figura estilizada de Beatriz no ocultó su alegría al verlos. ¡Por fin!, dijo sin alzar la voz. ¿Cuánto habéis tardado? Estaba muy preocupada. Pascal también ofrecía un gesto de alivio. Los espectros han tardado mucho en abandonar nuestra zona, justificó el retraso, pero han terminado yéndose. ¿A ti qué tal te ha ido?
Ha sido menos fácil de lo que pensaba, reconoció ella. Esos monstruos se resisten a abandonar a una presa. Pensé que se darían antes por vencidos. He tenido que correr mucho. Mejor, así te los has llevado más lejos y nos has dado margen para poder escondernos. Sí, todo tiene sus ventajas. Michelle estudiaba a la otra chica mientras escuchaba a la que había reconocido como la causante de la parada de la caravana. No le costó entender que nada había sido casual, sino fruto de un plan muy bien trazado, y supo que le tenía que estar muy agradecida, pues se había jugado el tipo por ellos. Lo que no entendió fue cómo había logrado escapar de aquellos monstruos tan repugnantes. Pascal se volvió hacia ella, cortando sus reflexiones. Michelle, te presento a Beatrice. A ella le debes que yo esté aquí. Sin su ayuda no lo habría conseguido. La chica viva veía así confirmadas sus suposiciones. Acercaron sus rostros y se dieron 2 besos. Michelle no pudo evitar un leve respingo al sentir la temperatura helada de las mejillas del espíritu errante, pero no hizo ningún comentario. Su capacidad de asombro iba quedándose sin reflejos. El deseo de averiguar dónde se encontraban iba cobrando, sin embargo, una inusitada fuerza. Muchas gracias, de verdad, dijo Michelle, absorta ante la mirada clara de aquella desconocida, que la observaba con una mezcla de sentimientos tan extraña que ella misma pudo intuirla. Nunca podré agradecerte lo que has hecho por mí. Y este chico es Mac, continuó Pascal sin dar tiempo a una réplica, por temor a situaciones incómodas. Lo llevaban prisionero con Michelle. Nos lo hemos traído también. Ya sé que no estaba previsto, pero... Beatrice se aproximó para besarlo, pero el muchacho se apartó, con el gesto de miedo que los otros esperaban. Hacía falta más tiempo para que un niño traumatizado recuperase algo de confianza. Michelle, compadecida, se dio cuenta de que desde que lo había visto por primera vez, con la excepción de aquel abrazo, nadie le había tocado la piel. Sin duda le hacía falta cariño, pero precipitarse podía ser contraproducente. Tenían que respetar su propio ritmo, y así lo hicieron. Contaban con él, lo miraban, pero respetarían su espacio hasta que diese alguna muestra de acercamiento. Él debía tomar la iniciativa cuando estuviese preparado. El espíritu errante aprovechó entonces para llevarse parte a Pascal, bajo la atenta mirada de Michelle. Hemos de irnos ya, le advirtió Beatrice. Cuanto antes regresemos a la colmena de Cronos, mejor. Si es cierto que el rapto de Michelle solo ha sido un estratagema del vampiro para mantenerte en este mundo y ahora nos damos prisa, no encontraremos apenas resistencia. Nadie habrá podido imaginar que ibas a llegar tan lejos. Pascal asintió, con los labios fruncidos. Supongo que yo, en el fondo, tampoco lo creía. Espero que mis amigos hayan defendido la puerta oscura y podamos regresar a nuestro mundo. Aquel deseo, que tomaba cuerpo una vez la prioridad de rescatar a Michelle se había cumplido, ensombreció de forma leve el gesto de Beatrice. Y es que evidenciaba el doloroso hecho de que pertenecían a realidades distintas. Pascal se dio cuenta de la poca delicadeza de sus palabras, pero ya era tarde. Ojalá sea así, apoyó, sin embargo, Beatrice, sin alterar su rostro. Estaba decidida a no inmiscuirse en la relación entre el viajero y la viva, una relación todavía hipotética a pesar de la mutua efusividad mostrada tras el reencuentro. La puerta oscura debe seguir permitiendo la comunicación entre vivos y muertos. Los dos volvieron a donde aguardaban Marc y Michelle. Tenemos que ponernos en marcha, comunicó Pascal. ¿Os encontráis con fuerzas? Los 2 rehenes liberados asintieron. En sus caras anhelantes se leía la ansiedad por escapar de aquel lugar. Sacarían fuerzas de donde hiciera falta. Avanzaremos en fila india, explicó Beatrice, agachados y sin hacer ruido. Yo iré a la primera, para impulsarnos a buen ritmo. Pascal, ¿sacas la piedra transparente para confirmar la dirección? El chico ya obedecía cuando la voz suave del niño lo interrumpió. ¿Vamos a la colmena? Beatrice y Pascal se giraron en redondo hacia él, estupefactos. ¿Cómo sabía eso? Michelle, en cambio, mostraba la lógica indiferencia de no entender nada y dejarse llevar. Se limitó a esperar, aunque también le había resultado llamativo que aquel crío pudiese aventurar un destino en medio de aquel infierno oscuro. ¿Conoces la colmena de Cronos? Inquirió Pascal al niño, con amabilidad, acercándose. Mac movió la cabeza de modo afirmativo. Ya me he escapado varias veces, explicó, sin perder su aire inocente, con sus frases breves. Siempre me pillan, pero sé sitios. La sorpresa iba en aumento para sus oyentes. ¿Aquel chaval de 10 años había sido capaz de fugarse en varias ocasiones?
Parecía imposible, pero la mención de la colmena de Cronos constituía la prueba de que no mentía, de que no pretendía solo llamar la atención. Tenía información del mundo del mal, que podía serles muy útil si lograban sonsacarle. Las palabras de Mac, por otra parte, le cuadraron a Michelle. Por eso el niño había aparecido en su carro a medio camino. Lo habían traído de su última escapada. Y por eso lo llevaban maniatado, mucho más inmovilizado que ella. ¿Sabes sitios? Repetía Pascal, procurando estimular al niño para que continuase hablando. Beatriz asistía a la escena sin atreverse a intervenir, por miedo a provocar que Max se encerrase de nuevo en su mutismo infantil. A fin de cuentas, ella era una simple desconocida y Pascal, en cambio, desempeñaba para ellos el papel de Salvador, el héroe que los había apartado de las bestias. Sí, mantuvo el niño. Sitios que llevan muy lejos. ¿Hasta dónde llevan? Pascal seguía aquel juego como si el niño y él estuvieran solos. Mac, muy quieto, tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, describió el lugar de modo entrecortado, pero sus palabras fueron suficientes para que Beatriz y Pascal cruzaran una mirada cómplice. Ambos habían reconocido aquel punto señalado por Mac. Era el umbral de la atalaya. Increíble. Aquel crío estaba insinuando que conocía un camino alternativo que podía conducirlos hasta las mismísimas puertas de la Tierra de la Espera. Y podrías llevarnos hasta allí, se atrevió el viajero a concluir en voz alta, disimulando su interés. Max estaba rascando la nuca. Sí que puedo, respondió. Hay que meterse por un agujero, pero podemos perdernos. El camino es muy lioso. Aquello no era un obstáculo, pues tenían la piedra transparente y, siguiendo la dirección contraria a su brillo, alcanzarían la Tierra de la Espera. Al menos, en teoría. Pascal y Beatriz se separaron de Michelle y Mac otra vez, con intención de deliberar. A Michelle, a pesar de su habitual talante enérgico, no le sentó mal que no contaran con ella para decidir sus próximos movimientos, porque asumía que en aquellas circunstancias no pasaba de ser un lastre para el grupo. No sabía dónde estaba, no sabía que se enfrentaban, no sabía el camino de regreso. En tales circunstancias no podía aspirar a tomar ningún tipo de iniciativa ni a colaborar en concretarla. No se movía en su medio, y Michelle lo aceptó con una resignación serena, pues era el precio que tenía que pagar por recuperar la libertad y su propia vida. Solo confiaba en que Pascal no se equivocase. Había mucho en juego. Otra cuestión era cómo Pascal se movía en aquel entorno con tanta desenvoltura. Michelle no pudo evitar preguntarse qué había ocurrido durante su ausencia. ¿Qué opinas? Preguntaba el viajero a Beatriz, un poco más retirados. El espíritu errante se encogió de hombros. No tengo ni idea. No me esperaba esto. El hecho de que conozca la colmena le da credibilidad. Sí, eso es cierto, convino Pascal. Pero seguir sus indicaciones sin más garantías, arriesgamos mucho. Lo arriesgamos todo. Beatriz hablaba con franqueza. No quería malentendidos. Pero es fácil que a las puertas de la colmena sí nos estén esperando criaturas del mal. Es nuestro camino más previsible. Además, añadió, ¿vamos a hacer viajes temporales los 4 juntos? Por fin salía aquella cuestión, que confirmaba los temores de Pascal. No me dijiste que a la vuelta nos veríamos obligados a hacer más, acusó el espíritu errante sin levantar la voz. No quería desanimarte. Ella se escudaba en la inseguridad que él había mostrado en varias ocasiones. No siempre es conveniente saberlo todo. Pascal tuvo que admitir que aquello tenía sentido. De todos modos, tampoco merecía la pena darle más vueltas, no en aquellas circunstancias. ¿Y crees que saldría mal? Interrogó a Beatriz con ojos muy atentos. Viajar los 4 juntos. Lo único que digo es que lo veo difícil. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Demasiado. Voy a hablarte con franqueza. Ella suspiró, agobiada. No estoy segura de que repitiendo el mismo recorrido que a la ida logremos llegar los 4 a la Tierra de la Espera. Así están las cosas. Pascal resopló, indeciso. Lo que faltaba. Tu opinión está clara, entonces, tradujo. Que nos guíe el niño. Beatriz confirmó aquella impresión con un gesto afirmativo. Nadie ha oído hablar de la colmena de Cronos, sentenció ella, salvo los iniciados. Y él la conoce a pesar de ser un simple niño. Además, ha descrito a la perfección el umbral de la atalaya. A mí me basta. Con su ruta evitamos también la peligrosa región de las ciénagas, no lo olvides. Pascal se tomó unos instantes más para meditar,
consciente de que ya se estaban entreteniendo demasiado. Pero es que de aquella decisión dependía la dirección a seguir y, con ella, el final de toda la aventura. Todo o nada, para variar. El viajero había aprendido a lo largo de las últimas jornadas que las grandes recompensas requieren grandes apuestas. Quien no arriesga, no gana. Se recordó asumiendo aquella dura e inexorable ley que regía en todos los mundos. La sombra de su cobarde reacción ante la petición del fantasma del espejo le vino a la memoria, aunque él ya no era el mismo, o al menos estaba cambiando. De acuerdo, claudicó. Ahora mismo parece lo más sensato. Si lo que nos cuenta Mac es razonable, seguiremos sus instrucciones. Pero si ese niño titubea o no nos convence sus indicaciones, nos dirigiremos de inmediato a la colmena. Me parece bien. No obstante, aquella segunda alternativa, ese plan B, era innecesario. Ambos sabían que, de producirse aquella indecisión en el niño, sería demasiado tarde para cualquier otra maniobra.